Despacio Cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos despacio. Mi nombre es Alan Porcel y espero que disfrutes este episodio. El capítulo que estás por escuchar es una charla que fue transmitida en el canal de Twitch de Parque Podcast. Hago esta aclaración porque seguramente notes una calidad de sonido baja en algunos momentos. Aún así, espero que disfrutes la conversación tanto como la disfruté yo. Muchas gracias por escuchar. Me parece que estamos listos como para dar la apertura más formal. Bienvenidos y bienvenidas a este crossover entre Despacio Cerebrito y A-Brother. Mi nombre es Alan Porcel. Vamos a charlar un poco sobre cómo es contar la historia de Estados Unidos en podcast, que es, en lo que consiste el podcast A-Brother. Marina se sumó en 2018 a la familia de Parque Podcast después de me gustaría mencionar esto, que gracias a A-Brother, nace gracias a Miguel Peirotti, que es un cineasta, agitador cultural y periodista de acá de Córdoba. Yo estaba con él en Vorterix en una columna que él tenía un programa los jueves que era de cine, y yo tenía una columnita cada 15 días de ciencia ficción mezclado con literatura de ciencia ficción, que es como mi género, y me invitaba a que iremos una peli, ponele, eso yo, que esté mezclado con la historia. Entonces, una vez charlando me dice, lo tuyo es para podcast, no es para radio. Tendrías que hacer ciencia ficción en un podcast, o sea, historia, mezclado con historia, y por qué, qué pasó, porque yo como que investigo mucho, soy medio ñoña desde chiquita. Entonces, cinéfila y fanática de la ciencia ficción y fanática de la historia, hay un montón de cosas para contar que son como chusmeríos que por ahí la gente no sabe y son boludeces y están re buenas. Entonces me dijo, te consigo una cita con los chicos de Parque, que ahí tuvimos la juntadita Tomamos con Alan. el primer café, me acuerdo, y recuerdo mucho el mensaje de Miguel con mucha vehemencia, diciéndome que tiene una chica que puede hacer un podcast, un contenido. Estaba muy cebado con que te sumes a la familia de Parque. Y bueno, ahí nace, habíamos pensado un poco qué podía ser el tipo de contenido, y vos me contaste un poco, bueno, todo el mambo que tenías con la historia de Estados Unidos y todo lo que habías ya trabajado. Claro, ese es el tema. Yo vengo escribiendo por ahí de vez en cuando me invitan a hacer algo que yo quiera hacer, digamos, en algunos medios, entonces, medios escritos. Entonces yo tenía armada la historia de Estados Unidos como la quiero contar, en artículos como periodísticos, como de divulgación, para una revista de Buenos Aires para la que estaba en ese momento como laburando. Y los chicos me dijeron, está re bueno, pero no es exactamente lo que está haciendo esta revista. Entonces como que yo seguí escribiendo, me los guardé. Y arrancó, entonces cuando tuvimos nuestra entrevistita con Alan, que nos conocimos, me dijiste, bueno, ¿qué onda? ¿Qué querés hacer? Y yo quiero hacer la historia de Estados Unidos. Y me di cuenta que no podía, como yo nunca había hecho podcast y nunca había hablado al aire, salvo en estas columnitas breves con Miguel, me di cuenta que los artículos cuando son escritos y no están pensados ni hechos, ni tienen un formato como para que uno lo asimile escuchado, leído, ¿entendés? Entonces, ese fue como el primer gran desafío al enfrentarme con tener que hacer un podcast de la historia de Estados Unidos, que los artículos que yo había escrito prácticamente no me sirvieron para nada, solo como una guía. ¿Por qué? Claro. Porque al escribir un guión, que es ahí donde Poli y Guido, Poli Manini, Paula Manini y Paula Manini. Paulita me tiró una re onda porque me dijo, y mirá, ajá, o sea, no cuentes todo lo que estás contando en el artículo y convertilo en una charla como si se lo contaras a alguien. Y me tiraron ahí 2 o 3 tips, y con esos 2 o 3 tips arrancamos todos los guiones. Así Claro. que al mismo tiempo se hizo raro por el hecho de que cuando vos escribís un artículo, ese artículo está publicado con una fecha X. Entonces vos decís, por ejemplo, este año Estados Unidos aprobó una comisión que se dedica a no sé qué, y cuando lo pasás a podcast te das cuenta que lo puede escuchar cualquier persona, en el mejor de los casos, en, no sé, en 5 años, y no puedes decir este año, o hoy, o en estos días, o la última noticia, no, tenés que decir más o menos como trato de acomodarlo yo, que tampoco me sale perfecto, pero bueno, tipo, eh, fue su única guerra civil hasta ahora, 2020, se entiende que lo Claro. estoy contando en el 2020.
Paula Manini, mencionábamos recién, es la otra persona que hace junto a Marina el podcast, tanto en producción, edición, te ayuda con el guión, según entiendo también, o sea, hacen muchas cosas en conjunto. En realidad, perdón, yo hago todo el guión, se lo paso a ella y ella, como alguien más lo tiene que ver, obvio, aunque yo ya lo tengo bastante laburado porque venían de los artículos que los desarmé, los descuarticé, armé como Frankensteins de guión de podcast. Entonces ella le pega una leída y me dice, esto acá redunda, esto acá no se entiende, sacalo, o esto acá usa otro sinónimo, y listo. Pero en general, como yo ya entendí a lo que ella se refiere con esto de hacer las oraciones cortas, no hacer subordinadas, no tantas subordinadas, todas cosas que yo no tenía ni idea del mundo de la radio, digamos, y del podcast, y que me ayudaron incluso, aunque ahora no parezca porque es mi primera vez en Twitch, no parezca, pero me ayudaron a organizar lo que hablo. Es re loco, y a respirar. Yo, por ejemplo, hablo muy rápido, ahora estoy hablando más lento, y en el podcast tengo que hablar ultra lento en el programa y grabar modulando, haciendo espacios de silencio, bueno, todas estas cosas. Si alguien quiere hacer un podcast alguna vez bueno, no sé, sí, en los que se relaten cosas, tipo así de narrativa bien, ya sea de historia o de lo que venga, hay que tener en cuenta eso para la hora de editar, que es lo que hace Paula, editar el sonido. Si hay cortes limpios de sonido, es mucho más fácil pegar cuando algo, nada, quedó raro, quedó descolgado, había que meter una música, en fin. Ya vamos a retomar igual cómo es el proceso bien de la generación de un episodio de A-Brother. Recupero algunas cositas que estabas diciendo. El Vale. tema de la temporalidad de los podcasts, me parece que está bueno señalarlo. Digamos, en un podcast como el tuyo, digamos que está perfecto en no hacer acotaciones sobre cosas que pasaron en esos días o en esas semanas, porque bueno, como vos decís, Por el ese podcast que, año. el podcast que haces justamente se va a escuchar dentro de un tiempo, unos años, seguramente. Y bueno, está bueno que la persona pueda escucharlo sin ningún problema, sin ninguna de ese tipo de comentarios que pueden descolocarlo. Claro. También el tema de todo el ojo que tiene Paula, Poli, para el tema de editar un poco los textos que tienen toda la data que vos ofreces en torno bueno, a lo que es el contenido Ella no del los podcast. edita, claro, ¿no? O sea, ella me tiró 2 tips, 3 tips con las subordinadas y demás, y es como que ella se dedica a full a editar el sonido, lo cual es dificilísimo porque no se puede usar música con derechos. Imagínense que estamos contando cultura pop estadounidense y no podemos usar música con derechos. Entonces, Paula, que es súper sutil y genial, o sea, si la Lo escucharon con resuelve, auriculares, lo es resuelve muy una bien, la verdad. grosa. Sí, es una Sí. grosa, lo que elige está buenísimo, y suena encima como que lo conoces incluso, y capaz que no, porque lo tiene que sacar de un montón de bases de audio que no, nada, que no tienen derecho, entonces, Sí, una cosita que no quería dejar de pasar antes de cambiar de tema es que todas estas cosas que vos mencionás en torno a cómo hacer un podcast, consejos, tips, obviamente hay gente que, como Paula que viene trabajando hace tiempo en lo sonoro, pero en la página podcasteros.com hay muchos recursos, muchas guías, sí, sí, muchas cosas que le pueden servir a la gente que está haciendo tal podcast. cual. Y Sí, antes sí, sí. de seguir, me gustaría, primero que nada, que era la primera pregunta que tenía para vos, Marina, era preguntarte cuándo arranca tu fascinación por la historia de Estados Unidos o por la historia en general. Vos me dirás. Por la historia en general, y digamos, desde chica me interesó como el ser humano, entonces desde tirarme a ver, yo nací en el 75, entonces imagínense que Formosa, no teníamos un canal de tele, después se veía uno de Paraguay, nada, había Atlas, teníamos libros grandotes que eran Atlas, que alguna vez estuvieron en internet llamándose en carta, no en internet, sino en la compu, pero en fin, era como que yo investigaba y boludeaba mirando 70 millones de veces los mapas los artículos de nada, de no sé qué, no sabía nada aparte. Pero supe un montón de cultura yankee porque al no tener tanto entretenimiento de otro tipo, alquilábamos 3 películas por día en el videoclub. Entonces, bueno, nada, veíamos todas las porquerías de los 80 que pudieron existir y todas las películas buenas también que se filmaron en general en los 70. Bueno, es como que asimilé yo y mis pares asimilamos como mucho la cultura pop estadounidense desde la música. No solo yo, es toda una generación. Hoy los que tienen de 18 para arriba más o menos, los que tenemos como una formación que pasa por el filtro de la cultura pop yankee, sí o sí. Entonces, no voy a
digamos, en nuestro estrato socioeconómico, capaz, ¿se entiende? No hay que hacer la aclaración, pero bueno, por las dudas. Entonces, ¿qué pasó? Siempre como le seguí como el rastro sin saberlo. Y un día, en 2003, cuenta la historia, no tenemos nunca usé televisión, cuando era chica sí, pero así de tele no. Entonces estaba en una sala de espera y veo en TN, no, perdón, fue la cocina de una amiga, pero bueno, es más o menos la misma época. Veo en TN, no, o en uno de esos noticieros, que tiraban abajo la estatua de Saddam Hussein, 2003. Claro, yo tenía como un hilo medio difuso del 2001, de la caída de las torres, el atentado terrorista de este siglo, qué sé yo, más importante, hasta esto que estaba viendo ahora. Y más o menos seguía el hilo de lo que por ahí decían las noticias, no estaba como investigándolo ni ahí. Entonces, me hace ruido eso, me hace ruido, digo, pero Al Qaeda, Talibán, Afganistán, ¿qué tiene que ver con Irak? O sea, ni siquiera son países limítrofes, que no entiendo cómo pueden el ejército, la coalición estadounidense tirando abajo, que encima les costó un huevo, que era lo que estábamos viendo en la tele, tirando abajo la estatua de Saddam Hussein. Y ahí es como que lo comenté, le pregunté, y todo el mundo, todos los que comentaban, decían, sí, sí, estos terroristas, sí, estos terroristas. Y yo decía, ¿a nadie le hace ruido que no tenga nada que ver Afganistán con Irak? En mi cabeza. Así que empecé a estudiar como la historia de Medio Oriente, el petróleo. Y al estudiar Medio Oriente, obviamente te vas, a estudiar el petróleo te vas a la Guerra Fría, y a la Guerra Fría, a Medio Oriente te vas sí o sí a Mesopotamia, y bueno, entonces arranqué como, me fui como muy, muy atrás para empezar a armarme una historia de las religiones, historia, ahí se mezcla, porque no puedes divulgar historia o pretender estudiar historia y saber qué pasa con el comportamiento humano, si no entendés que somos nuestra geografía, entonces también estudias un poco de geografía, un poco de humanidades en general, antropología, o sea, enfoques antropológicos de la historia, enfoques antropológicos en comparación con la geografía y bueno, y todo lo fascinante que es la filosofía de la religión y la política. Claro. Y eso es como que, como lo que más me impactó de la historia de Estados Unidos. Era algo que yo mamé en cultura pop y algo que me empezó a hacer mucho ruido a partir del 2003. Claro, en ese momento te empezaste a formar y bueno, se nota mucho en el contenido que sale y que escuchamos en A-Brother. Yo siempre Sí. digo que me fascina A-Brother, pero tengo muchas ganas de que se vengan capítulos nuevos porque hay o sea, me fascina la historia, quizás porque la conozco más, obviamente. La historia de Estados Unidos en el siglo XX, que es lo que se viene ahora en los capítulos que están por venir de A-Brother, es algo que me encantaría escuchar de tu parte. Y la pregunta que te voy a hacer ahora viene por ese lado, digamos, ¿cómo haces para delimitar un poco qué contás y qué no contás de cada momento histórico? Porque, bueno, ahora en el último capítulo de A-Brother, si no me equivoco, estamos entrando en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo elegiste los momentos que ya contaste del siglo XIX? Y antes también. Sí, sí, bueno, el 20 es el más fascinante, claramente, que es a lo que yo quiero llegar, pero no, todo es importante igual. Pero pasa esto, cuando uno por ahí dice, a la historia la escriben los que ganan, y no, a la historia la escriben los historiadores. Y los historiadores, desde el siglo XIX en adelante, cuando la historia se empezó a hacer como una asignatura, se basaron en una postura mm, que es como, que se llama historicismo y que tiene que ver con los grandes hombres, la fecha, batalla, líderes, reyes, tratados, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con esta mirada ultra patriarcal de la conformación de las sociedades en general, como si todo dependiera. La historia mitista que se le dice, que es la que nuestro país usó casi siempre. Después empezó a cambiar eso en los 60, que vino la historia social, la historia cultural, bueno, hay otras formas de contar la historia. Pero en general, esto que los historicistas cuentan, que tiene que ver con el historicismo, con lo que se llama esto que te digo de la historia de los grandes hombres, son respuestas a lo que en ese momento el poder necesita que se sepa, que se baje a la sociedad, claramente. Eso pasa siempre. Los programas de estudio
siempre están influenciados por lo que el pensamiento, la ideología hegemónica del momento necesita que uno piense. Por supuesto que rescato la tarea de los profes. Hay profesores que nos dicen, loco, este contenido es así, pero fíjense que pueden ampliarlo. Nadie va a pretender que de lo académico y de la facultad salga todo lo que uno conoce sobre una disciplina, obviamente. Hace Hago la falta aclaración. curiosidad propia también. Claro, y no solo eso, sino ver un poco la otra que hay detrás, o sea, ver otras versiones de lo mismo. Y bueno, en ese sentido, yo elegí contar la historia de Estados Unidos desde una posición, siempre que es la posición como mía, de mi vida, con la que yo elegí vivir, que es pacifista y antipatriarcal. Por lo tanto, cuestiono el sistema económico en el que vivimos hace unos siglos, porque el capitalismo eh, tiene mucha versión, mucha variedad de estilos, pero el estilo que elegimos desde los 70 más o menos es tremendo, es grave y quiero, quiero creer que va a ser un sistema transicional hacia algún otro sistema del futuro, porque nadie puede creer a lo Fukuyama que el capitalismo actual, el neoliberalismo es algo que es como lo que finalmente va a ordenar la sociedad. No, es una transición más del feudalismo al capitalismo y a otra cosa que no sé qué viene. Entonces, en ese sentido, se puede dejar un granito de arena para aportar y hacer que el que escucha entienda, abra un poquito la cabeza como para otro lado, como para, primero que le interesen los sucesos históricos, que le interese qué es lo que está detrás y no se contó de ese tipo de sucesos. Por ejemplo, Howard Zinn, que es un super historiador, habla desde las minorías. Es un historiador que también se especializó en la historia norteamericana, y que yo leí muchísimo, leí todo lo que hizo, y habla también, cuenta toda la historia que se llama La otra historia de Estados Unidos, cuenta con, con fuentes súper fidedignas y súper bien curadas, digamos, eh, todo lo que no se contó detrás de la Gran Depresión, detrás de la Revolución Norteamericana, detrás de la Guerra Civil, etc. Y aún así se me hace muy difícil por ahí podar tanto los episodios, porque como acordamos que no pueden, no, que deberían ser de alrededor de 20 minutos y no más, es difícil ir eligiendo los temas. Y en realidad lo que dije es, yo voy a disfrutar de este laburo. Entonces voy a contar como a mí me parezca interesante contar algo. Entonces, si no voy a hacer una cronología exacta con títulos que tengan que ver necesariamente con un orden de acontecimientos, sino que por ahí tiro el episodio 14, que es el del mana, que se llama Show Me the Money. No tiene nada que ver con nada, pero bueno, lo tiro porque hace a la personalidad de ellos y cuestiones. Entonces, en ese sentido, me permití como la libertad de interrumpirme si me copé hablando. No, está perfecto. Y aparte de esto que dudabas de si estabas bien en Twitch o hablando, me parece que está perfecto, está súper Bueno, interesante, Marina. Me encanta lo que contás y me parece que está bueno también resaltar una cosa que mencionaste hace un rato y que me quedó picando con esto último que contás, el tema de las películas de Hollywood, digamos, claro. como actor importante a la hora de contar Estados Unidos para afuera y para adentro también, porque ellos tienen como en Hollywood, no sé, Claro, Clint, es una maquinaria de propaganda. Clint Eastwood o tantas otras figuras, son como, vos decís, bueno, es una construcción, una representación que se ha impregnado. Si se impregnó en nosotros, no me quiero imaginar en la gente allá en Estados Unidos y en la idea que tienen de su propio país. Eso me gustaría pensar, charlar un poco con vos y preguntarte qué representación o qué refuerza en realidad todas estas construcciones que tiene Hollywood. Bueno, ahora más adelante, un poco cambiado, pero todo el tema de la televisión también, porque se han hecho cosas en televisión que también refuerzan algunas representaciones. ¿Qué pensás que busca afianzar? Busca afianzar para mí lo que ellos se dicen a sí mismos todo el tiempo, que son, bueno, que ahora se está como, viste, está como tambaleando su autopercepción, pero busca afianzar lo que entendieron. Ojo, hay que hacer como un ordenamiento con respecto a lo que produjo su cine mainstream a lo largo del siglo XX, bueno, como para colocarlo en un siglo, pero en realidad es desde que existe, ponele desde los años 30 o 20 en adelante. El ordenamiento sería que
siempre fue un reflejo de lo que necesitaban los gobernantes asegurar dentro de la sociedad y asegurarles a los de afuera. Pero no fue un reflejo necesariamente de lo que pasaba en Estados Unidos, eso siempre hay que aclararlo. Y en los 70, que yo le llamo como la época en la que se despertaron de la ingenuidad, digamos, la época como de la desilusión, en los 70 hubo un súper buen cine mainstream, muy crítico. Y la tele yankee es traer realities y policiales y telenovelas muy, muy totas. Lo loco que tiene Estados Unidos, que me reimpacta todavía, no sé si se escucha ese ruido horrendo del edificio que Se están... escucha un poco, pero podemos lidiar con ello. Bueno, eh, que es que los trailers, o sea, en sus campañas políticas de candidatos a senadora, a presidenta, lo que fuera, usan el mismo tipo de narrativa, los mismos recursos narrativos cinematográficos, audiovisuales, de los trailers de las películas de acción, pero eh, de libreto, digamos, lo calcan hasta con los tiempos, con la voz, la forma de relatar, es como, yo sé que por supuesto el cine los influenció un montón y lo sigue haciendo, como decías vos recién, bueno, que un poco se retroalimentan en lo que ellos quieren creer que son a través de su cine mainstream siempre, pero también que lo utilicen a la hora de venderte un candidato o un partido es sumamente llamativo. Hay un fulano, un filósofo O un también. problema. Un problema a veces te venden también, como un problema que para ellos plantean a partir del cine también, de las construcciones que hacen. Sí, bueno, por eso, dependiendo de para qué lado lo quieren ellos llevar, ni hablar. Pero te decía, hay un hombre que a mí me encanta, que es un filósofo que tiene como unos laburos con cine y filosofía, que se llama Sreko Horvat, y que es croata, creo, y que está en el movimiento Diem 25 de Europa con Yanis Varoufakis y todos esos, que tiene unos análisis alucinantes, que no los vi a todos, pero también porque es una terminología muy académica, que es algo que yo evito completamente en el podcast ni hablar, eso te quería decir también, que son análisis desde él como filósofo, investigador y especializado en lo que contó el cine en la historia, solo que él también está como mucho con el cine europeo. Entonces, en ese sentido, te digo, si lo investigo mucho, da para escribir algo también, para ver si, no sé, si sale algún contenido de, no sé a quién le puede interesar, la verdad, pero si se hace interesante y se hace ameno, puede andar. Eso te iba a decir de, de lo académico. Si bien yo me posicioné en una postura antipatriarcal constructiva y no criticar negativamente porque sí, sino haciendo, tratando como de que el radio escucha entienda que son cuestiones humanas, que no hay villanos y héroes. Entonces, desde esa posición, que la llamo yo como más bien conciliadora o pacifista, eh, para contar, para elegir los autores que se basaron en fuentes que a mí me interesa eh, usar para el relato de la historia yankee, en ese sentido, eh, evito completamente los tecnicismos y las cosas raras, incluso evito hasta mencionar muchos nombres y fechas porque es como que yo escucho podcast y no me interesan mucho los nombres, pues no me los voy a anotar, digamos, o sea, puede ser, pero o sea, si me interesa mucho, por ahí lo anoto. Entonces, cuando yo digo un nombre que es medio raro, inmediatamente en el podcast, no sé si te diste cuenta que lo deletreo, viste que Sí, sí, Jan sí. Hughes, Januhu, ¿entendés? Por las dudas alguien le quiera buscar. Y si no, bueno, no importa. El tema es que no uso toda la cosa académica que se usa cuando uno lee estas cosas, digamos. Ujú. Eh, Trato. Está buenísimo, ¿cómo es el procedimiento práctico, por así decirlo, a la hora de hacer un capítulo? Vos, de nuevo, cómo Caótico. delimitas lo que se va a contar, cómo está escrito, cómo hace el feedback poli, cómo es ese momento? Con Poli nos vemos en el proceso previo, nada. O sea, no hablamos prácticamente nada. Yo le mando un guión, ella
o sea, lo subo al guión a nuestro Drive, Parque. Ella le hace unas marquitas al lado, que en general son 2, 3, tipo, corregí, no sé, una subordinada para que no quede la oración tan larga, y nada más. Es como que, por supuesto, ella de ninguna manera eh, tiene injerencia en el contenido es exclusivamente mío. Pobre, imagínate cargarla con eso, decirle, verifícame si este datito está actualizado, no tiene nada que ver. Poli entonces lo que hace es tirarme la onda de, che, está muy largo, fíjate si da para dividirlo en 2 episodios o qué, que es lo que más me hace como renegar, digamos, pero al mismo tiempo súper divertido, porque por ahí es cuando, ¿viste? Cuando estás bajo presión para escribir o para hacer una obra intelectual, te salen muchísimas más cosas, o sea, está bueno. Ella me tira esa y como yo ya le entendí lo que me quiere transmitir y por lo cual el formato está bueno y se escucha, creo yo. Eh, de hecho, se escucha cada vez más. Yo no pensé que tendría tantas escuchas. Yo con que me escucharan 5 personas era feliz porque en mi altruismo haría que, nada, que alguien se interese por entender lo que está detrás de las noticias y todo eso. Pero bueno, ella logró conmigo el definir una forma y un tiempo para contarlo de modo tal que no sea ni tan cargado de info, que eso es algo en lo que ella me hizo bastante siempre hincapié, ella tiene mucha experiencia como comunicadora, para que la gente no se pierda ni se agobie, y al mismo tiempo que tenga un cierre, que genere algo de curiosidad. Pero te digo, con Guido y Poli, en el 2018 planteamos, charlamos así nomás estas cosas y fueron tan claros y bueno, yo tengo la experiencia también de escribir, lo entendí al toque y no estamos como, no perdemos tiempo en eso. Y en Está el muy leer de los bueno. Sí, perdón, está muy bueno el trabajo también, quería resaltarlo ahí, el tema de la locución, las formas de locutar cada parte, se nota que hay un trabajo de entonación, hay como señalamientos, o al menos parece, capaz que no hay tanto trabajo ahí, vos decime, pero pareciese que hay un trabajo muy importante de decir, bueno, esto va a terminar así, para arriba, para abajo, son cosas que te llevan muy bien en la narrativa. Y también te agrego a eso que mucha gente de la que habla bien del podcast, o que al menos a mí me llegan muchos comentarios, es gente que hace podcast o que trabaja en narrativa. Y es gente que dice, esto está muy bien hecho. Más allá de que le guste o no el genial. contenido, le interese, pero está muy bien hecho. Así que nada, eso está buenísimo. Obviamente, siempre, yo no me canso de terminar de felicitarlas a vos No, y a gracias. Poli, pero bueno, está buenísimo volver a resaltarlo. Marina, hablamos de que lo que se viene en Day Brother es el siglo XX. Ujú. ¿Qué podés adelantar, sin spoilear obviamente, pero qué cosas te gustan contar del siglo XX de Estados Unidos? Como decir, esta etapa me fascina, quiero dedicarle un capítulo entero, o este momento particular. Hay algunos que conocemos todos, pero capaz que vos tenés alguno que tiene otro enfoque o otra perspectiva. Me gusta mucho, bueno, toda la Guerra Fría, pero como es como prácticamente toda la historia de Estados Unidos como superpotencia es la Guerra Fría. Para achicarlo un poco, me gusta, me fascina toda la época del macartismo, que fue esta especie de cacería de brujas que se hizo por el senador McCarthy. Bueno, el McCarthy era un, un obsesivo que después me enteré que en realidad estaba siguiendo, bueno, lo voy a contar en el programa, pero estaba siguiendo Dale. una agenda del gobierno que era tremenda, pero bueno, el macartismo, que es la época en la que se suprimió absolutamente todo lo que no fuera norteamericano, no en el sentido así, dictadura militar argentina que era música en inglés, no, sino todo lo que fuera sospechoso de, había listas negras, era una especie de, así como en el estalinismo, que tenían eh, su, sus purgas y esas cosas espantosas, en Estados Unidos también hubo el macartismo, eh, tuvo un peso en su conciencia, en su autopercepción de lo que vendría, de lo que se relacionaría con las izquierdas, que fue tan heavy, todavía no se terminan de recuperar de eso. Esa es una. Y la otra, que es lo que más, que es lo que, bueno, lo que viene ahora, que es en los años 30, en realidad, ahora viene la crisis del 29, y después viene, bueno, que es
parte de una gran tormenta, por eso se va a llamar la tormenta perfecta, que tiene que ver con los años 30 y Dust Bowl, que es el tazón del polvo, que se le dice que es, si vieron Interstellar, vieron esa polvareda, eso ocurrió en Estados Unidos, en el pasado también, no solo en el futuro como Interstellar, en una época en un tercio del país, centro y el centro para acá, y sur heavy, muy heavy, que se acopló con el bardazo de la depresión, de la Gran Depresión, de la crisis que vino después de la crisis del 29, y hicieron de los años 30 una cosa realmente histórica para la humanidad. ¿Por qué? Puntualmente lo que me interesa a mí es cómo fue y el parecido que hay con esta época actual. ¿Por qué? Porque al aplastarse en los años 20 todos los movimientos sindicales y todas las minorías, un poco por la posguerra y la europafobia que tuvieron, y otro poco porque ya las condiciones eran muy chotas, no daba para más. Había gente como Soros hoy, que había gente que se moría, no tenía con qué darles almorzar a los hijos y se morían 50 millones de niños. Hay cosas así que espantosas que no se cuentan. Entonces, en ese momento, las izquierdas levantaron, rugieron y armaron un bardazo. Cuando asume Roosevelt, no el Roosevelt viejo, el Teddy Roosevelt, no, el que ya contaste, sino el otro. claro, no, cuando asume este otro, el Franklin Delano, que era como el gran presidente, que hizo todos los mandatos presidenciales que se podía, porque asumió, fue reelecta, después fue de nuevo. Entonces, el chabón este lo que hace es, él venía como con una agenda demócrata, que los demócratas son re tibios, como siempre, y siempre lo fueron, venía como normalón. Pero ¿qué hace? Entiende que la gente necesitaba volver a tomar, da de baja, da de baja la prohibición y se junta a charlar con, había dos partidos socialistas y uno comunista, no eran aparte del republicano y del demócrata. Entonces había mucha, es más, estaba el CIO, que es una confederación de, de trabajadores, era una confederación de sindicatos de trabajadores que tenía un piso grosísimo. Él no podía hacer una cosa tibiona, él tenía que escuchar a las izquierdas, y fue cuando empezó el New Deal, que fue el, el momento en el que se volvió proteccionista y Estados Unidos, y que realmente levantó a la gente porque se le iba a agarrar a ver una guerra civil. O sea, fue a partir de ahí que empezaron los seguros de desempleo, las jubilaciones, todas estas cosas que nosotros damos por sentado acá, empezaron ahí. Y hoy, en el peor de los casos, los demócratas ahora elegidos van a volver a lo de antes, porque el volver a lo de antes es volver a los demócratas de siempre, a los demócratas blandos como Obama, que volver a lo de antes sin escuchar a las izquierdas. Entonces, si los demócratas ahora no se ponen las pilas como lo hizo en su momento Roosevelt, el Franklin Delano, puede volver otro Trump de loaded heavy metal en 4 o en 8 años. Y en ese sentido se está presentando de nuevo una configuración, un contexto histórico del que los yanquis deberían aprender si es que pueden investigar bien su historia, porque eso también, allá no les cuentan la historia que es. Hay, bueno, Howard Zinn y hay otros, son profesores universitarios, y siempre cuentan que cuentan su historia, ellos, como tienen 70 millones de avales académicos para poder hablar, cuentan lo que está fuera del programa, igual que el economista Richard Wolff. El loco dice, cuando alguien me dice, no, no hables de Marx, yo les saco el papelito de la no sé qué, del MIT, de Harvard y de Yale y de no sé qué, y no me pueden decir nada. Yo doy conferencias en Google, eh, que es capitalista, y las doy anti-Google, anticapitalismo, digamos. En Google Talk, no, perdón, en unas charlas que organiza Google. Ese tipo de autores tiene el aval académico para pararse o para escribir en distintos artículos, y si no los escuchan, eh, muy probablemente, bueno, no sé, no quiero hacer futurología porque es al pedo. Eso es lo lindo de la historia también, que hay disrupciones en la historia, no es, bueno, si las cosas vienen así, seguramente irán para ese lado. No, hay cosas que
rompen completamente un orden lógico de continuidad, digamos. Es interesante cómo mencionás a Trump, y está buenísimo porque últimamente también he leído cosas en torno a un poco lo que mencionás, de cómo no se vio venir lo que era un fenómeno como el de Trump. Leí hace poco y lo comentaba ahí en Twitter el tema de que la crisis de los periódicos locales también contribuye a eso, digamos, como que no se puedan contar las historias, Claro, como claro. que Estados Unidos le cuentan las grandes ciudades de las dos costas y nos estamos perdiendo un montón de cosas que terminan dando para explicar a Trump. Así que me parece que, bueno, también te quería consultar sobre eso. ¿Cómo ves la conexión? O sea, ¿cómo surge un fenómeno Trump? No quiero que lo expliques, sino que ¿crees que hay alguna conexión con la historia de Estados Unidos bien lejos en el tiempo o es algo de este siglo? Estados Unidos es racista desde siempre, o sea que hay un montón de gente que se ve sumamente acompañada y representada en un tipo que les hable en su idioma, no solo en su idioma a nivel white trash, sino toda la gente que fue, a la que decepcionaron mucho en la época Obama, porque encima son racistas, o sea, se bancaron un... Eh, se bancaron una crisis del 2008 que los mató, que fue prácticamente como la del 29. Empezaron a salir muy de a poco. Obama no llegó a hacer todo lo que podría haber hecho. Y hay una cantidad de gente como desplazada de estas formulaciones teóricas de los partidos hegemónicos, que son estos dos y nada más. Y esa gente, digamos, no, están todos endeudados. Allá vos los ves en los rallies de Trump, genial, con super camionetas y merchandising y gastos y demás, están remil endeudados, eh, están desilusionados, no tienen, al no hay acceso a la educación, eso es otra cosa. Yo no entiendo la educación superior, la prensa liberal, la fake media, que es la que dice Trump, cuando, cuando habló y habla de, de Bernie Sanders, que es como, sería como el socialista extrema izquierda para ellos, dicen, sí, está buenísimo Sanders, menos mal que no lo pusieron de candidato demócrata porque Estaban tiene unas propuestas muy radicales para Estados Unidos. ¿Cuáles son sus dos propuestas fundamentales? Educación superior gratuita y salud gratuita para todos. O sea, lo que pasa en todo el resto del mundo, incluido nuestro país. Eso para los yanquis woke, o sea, para los yanquis progres, eso es radical. Imagínate el tipo de sociedad que realmente hay abajo. Eh, que lo único que tiene es el mambo de laburar, y el laburar para ser exitoso y llegar a alcanzar el sueño americano, porque persigue tus sueños, otra super bajada neoliberal, es algo que no les funcionó más, porque laburan como animales, están cada vez más endeudados y saben algo que antes no se creía, saben que los hijos no van a estar mejores en el futuro, mejor de lo que están ellos. Y antes siempre el estadounidense era, yo laburo hoy, pago una hipoteca hasta el día de mi muerte, me enterno con educación, pero mis hijos van a poder estudiar, van a esto, van a eso. Eso pasó bastantes décadas desde el New Deal en adelante, y después se cortó, y encima vino un negro. Entonces, por supuesto que el negro, que ni siquiera solucionó el caos en el que quedaron millones y millones de personas en Estados Unidos después de la debacle de la burbuja inmobiliaria del 2008, que se notó mucho en 2010 y más, por supuesto apareció Trump, que le hablaba a la gente, le hablaba a la gente en el idioma gente, eh, que encima tenía esta retórica belicista, racista, anti-inmigración y demás. Obviamente lo votaron. Está bien, no lo votó la mayoría, pero lo votaron millones y millones, lo votaron 73 millones ahora. Es gente que realmente está, capaz no sea fan de Trump, pero está Sí, son esperanzada en que renegados. algún día, ¿cómo? Renegados. Renegados, pienso en la palabra, digamos. Es como gente que, todo lo que contás, Sí, sobraban los motivos para que aparezca una figura así, que capte todos esos reclamos y esa claro. desilusión con un montón con el sistema, más que con personas, quizás con el sistema mismo. Está buenísimo. Marina, para ir cerrando, me parece que te iba a pedir
si podés, si tenés también, obviamente, si no tenés ahora en la cabeza, obviamente no hay problema, pero alguna película, libro, música que a vos te parezca que hace un abordaje piola sobre la historia norteamericana, que no tiene estas cosas que estuvimos mencionando, digamos, que habla con un poco más de sensatez sobre lo que fue la historia de Estados Unidos y un poco más crítico quizás con todo el devenir norteamericano. ¿Se te Sí. ocurre alguna película, libro, Em, música? Se me ocurre, sí, bueno, en realidad los trovadores, Bob Dylan, Bruce Springsteen, todos esos, todas las letras hablan de un Estados Unidos en ese momento que, que era una hipocresía total. La literatura beat en general, que si uno no entiende el contexto histórico dice, quién es Kerouac? ¿Qué decían? Pero bueno, en realidad, Aullido, The Howl, que es de este otro, ¿cómo se llama? Otro de los beats, bueno, no me acuerdo, de estos escritores estaban, estaban posicionados, viste que el arte siempre sale para denunciar algo que está pasando realmente en la sociedad que no se cuenta en general. Y en este caso, ese tipo de literatura en ese momento habló de sintetizó en esas obras un contexto histórico, sociológico, cultural terrible que estaban viviendo, y si uno lo escucha de ese modo, yo de chica escuchaba, no sé, algo de Bruce Springsteen, no pop, digamos, y no tenía ni la menor idea, pero si escuchás las letras ahora decís, ah, mirá, y claro, este tema salió en tal época tal cosa, y eso es re fascinante. Y desde el cine, las denuncias, qué sé yo, no sé, es como, en general, las películas independientes yankees son mucho más críticas, eh, pero no se las banca mucha gente, porque por ahí me parece son medio bajón. Las más populares, en todo caso, como Belleza Americana en su momento, como American Psycho, con Christian Bale, como, bueno, las de los 70, Sérpico, Perdidos en la Noche, que es Midnight Cowboys, bueno, Kubrick entero, todas esas, calculo que hacen que nos preguntemos de qué está hablando, y si conocemos o lo relacionamos con la historia yankee, que yo les voy a contar en el podcast, van a ver que se pone como mucho más interesante, y de hecho hace que uno piense en el director de otra forma y en el cantante o en la banda. Bandas también, bueno, hoy por ejemplo Ministry, que es como mi super banda, tiene unos discos que son así terroríficos, que critican de una forma heavy metal a la derecha nueva radicalizada de Estados Unidos. Y, y hay como, se ve en todos lados, en el hip hop también, hay bandas, hay mucho rap muy nihilista, que al contar la historia breve de uno bueno, del protagonista de esa canción, casualmente, están mostrando una sociedad, y en general, bueno, toda la música, todo el arte en general que vino de la cultura negra en Estados Unidos, o sea, Hay mucho. realmente no solo es grosísimo, sino que eh, muestra y cuenta de una forma muy innovadora, como con mucho talento, o sea, la cultura negra yankee la rompe, Alan, o sea, creo que no quiero decir que fue porque se forjaron bajo presión y bajo sufrimiento, pero realmente la rompe. Yo estoy descubriendo un universo, siempre me gustó, pero estoy descubriendo un súper universo desde la música, y toda la música, la blanca también tiene influencia de la negro, pero bueno, en este caso, toda la cultura hip hop estadounidense desde los 50. Está, está bueno conectar todo esto que decís sobre la cultura negra con los capítulos, creo que 24, 23, alguno de esos habla mucho Veinticuatro y sobre 25 creo, no, 23 y 24, sí, no me acuerdo. 23 y Es 24 y sobre Ragtime todo, y Mentiras Blancas. exacto, todo lo que padecieron, bueno, la comunidad afroamericana Y hay en perdón, esos años. Sí, decime. perdón, hay un montón más para contar,
era como tenía que detallar muchas cosas en el programa para describirlas, pero en algún momento las voy a meter si puedo, por lo menos cuando hable de los movimientos por los derechos civiles, pero hay un montón de cosas que no son conocidas de los Yankees. Si quieren ver en HBO, Baltimore Riots, creo que se llama, yo no la vi, pero sé que se trata de un evento, de un fulano al que la policía mató de una forma mucho más chota y espantosa que a George Floyd en el 2015, por ahí no me acuerdo, y detrás se desteje una cuestión norteamericana sumamente grave que no es noticia, que es lo siguiente. La hago breve, perdón si me extiendo, pero No, está está bueno. bien. Vos me preguntaste por algo para ver, bueno, que es que en Estados Unidos se consume mucha pintura blanca. Resulta que es una sociedad que tiene que tener la verjita blanca, la iglesia mormona toda blanca, los dientes blancos, todo tiene que estar impoluto. Entonces, bueno, las sociedades de consumo tienen que mostrar las cosas bellas también y quieren ser bellos también. Entonces, ¿qué pasa? 170 y pico de millones de litros por año de pintura blanca se consumió y consume Estados Unidos. Ahora en este momento no sé cuál es la cifra, pero es como mucha. Y hasta los años 80 largos, eh, usaban una de las más económicas, es una pintura con base de plomo. Tienen plomo en la base, en la dilución. Entonces, todas las casas humildes desde el siglo XIX en adelante, se pintaron con esta pintura que se prohibió mundialmente en los años 40, creo. Y las casas que tienen todavía este material con el que están pintados y la gente pobre que dice que ya tenés que tener la casa bien pintada, por afuera al menos. Toda la gente, toda la clase baja, la clase trabajadora más humilde, digamos, Sí. tuvo que acceder sí o sí a la pintura más barata que era esta, que había una inmensa diferencia de plata con la otra. ¿Y qué pasa? El plomo, con una micra de gramo, no sé, que te comas o que te respires, con la que convivas, que toques, que te entre por la piel, genera en los niños una desaceleración del crecimiento y genera síntomas sumamente específicos como ira, incapacidad de concentración y demás. Entonces, detrás del problema que hubo en Baltimore con este negro que lo mataron de una forma horrenda en una patrulla, eh, detrás de eso se habla de que este chabón era uno de esos niños que encima la pintura de plomo es dulce. Si se descascara y la sacás de la cascarita y te la comes, si sos niñito, es dulce, es rica. Entonces era uno de estos niños intoxicados con plomo por una negligencia criminal del gobierno durante décadas. Esto genera, y si uno ve el mapa, porque hay todo un estudio sobre eso, hay un estudio en bebés y demás, a nivel, eh, digamos, con un mapa de calor en el que ves cuáles son los barrios de los negros y los barrios que todavía mantienen ese tipo de estructuras edilicias, Claro. y es exactamente eso. Entonces, hay un componente literalmente de envenenamiento que se relaciona con la criminalidad en Estados Unidos. ¿Me entendés? Claro. Sí, sí, es tremendo. Esto que contás está ligado a un descubrimiento que ocurrió en los años 40 en torno al plomo, que está muy bien contado en la serie Cosmos, que en la serie Cosmos del Ah, 2014, mirá. no en la de los Ah, 80, sino mirá. en un capítulo de La la de serie Cosmos, Tyson. la de Neil, exacto, justamente la Mirá vos, versión no la del vi. año 2014. Así que bueno, también pueden, obviamente vean la Una. recomendación de Marina. ¿Cómo me repetís el nombre de lo Se que llama Baltimore? Baltimore Riots, creo. Y si no, algo de Baltimore en HBO. Lo busco si querés, pero bueno, ya fue. Baltimore Plomo, vamos a buscar a ver qué aparece, Dale. pero sí, obviamente lo recomendamos y de última después lo comentamos ahí en la descripción de lo que vamos a dejar grabado esto para que lo vea la gente, bueno, cuando quiera, esto queda Baltimore grabado Riots, por perdón, lo voy a buscar. Baltimore Riot, genial. Bueno, Marina, buenísimo, estuvo genial charlar con vos, esperamos que le haya gustado a la gente que estuvo presente y si no, esto queda grabado igual para que Está bien. quien pueda lo vea cuando tenga un poco de tiempo. Te agradezco por haberte sumado y decime. ¿Tenés algo?
quiero agradecer profundamente a todos los que escuchan el programa, porque primero, como dije, yo no sabía que lo iban a escuchar. Y segundo, realmente lo hacemos desde el amor, desde las ganas de compartir y divulgar algo que no se cuenta normalmente. Y tratamos de pensar siempre en el que está escuchando para no aturdirlo, para no aburrirlo, y y tampoco lo hacemos por dinero, porque en Argentina por el momento todavía no hay mucho dinero en el podcast, ni ahí, así que eh, gracias por prestarle la oreja y prestarle el tiempo. Hay mucho contenido en podcast argentino y latinoamericano y en español, que está muy bueno, que Pablo Fischer, no sé si lo conocen, él Sí. es un muy buen curador de estas cosas, si lo quieren seguir. Eh, y a mí me sorprende además el nivel de producción que tiene y demás. El mío va como re humilde. Y digo, bueno que esté entre rankings de gente que valora este formato y este contenido. Eso por un lado. Y por otro lado, disculpen que vengamos lerdos con la subida de episodios, pero la pandemia digamos, nos gustaría poder subir uno por semana. Están prácticamente hechos todos, pero la pandemia nos está cortando bastante la grabación, tenemos muchas otras actividades además, pero cuando estén terminados, si quieren le dan play, lo escuchan todo de nuevo, va a Hay estar mucha bueno. gente que lo descubre al podcast hace poco, así que tiene 25 capítulos listos para escuchar, es Sí, eso, bastante. de una. Para viajes es fantástico si te haces un binge listening de los podcasts, así que bueno, ya van a salir nuevos capítulos. Me Sí. surge la idea de capítulos bonus también, ya es poner mucho a ¿Capítulos trabajar qué? capítulos bonus, me imagino, para contar algunos temas puntuales más cortitos capaz, Estaría pero bueno. bueno, ya es un tema para charlar Sí, lo habíamos dentro hablado con Poli. dentro del equipo de parque. Marina, nuevamente te agradezco. Esto queda colgado y la gente lo puede ver después. Así que bueno, buenísimo, me encantó todo lo que contaste y seguramente seguiremos en contacto con toda la gente. Gracias a vos, Alan. Un saludo. Chau, chau.